En esta ocasión vamos a analizar un ejercicio que tiene cargas que provocan momento flector, corte por flexión y momento torsor, para luego poder dimensionarlo según alguna de las diferentes teorías que hemos visto en flexión combinada con torsión. En una primera instancia vamos a analizar cuál sería una estructura que va a tener combinado el esfuerzo de momento torsor con flexión. En este caso, flexión simple. Observemos esta estructura. Hay una barra que es de sección circular, podría ser de sección circular hueca o, como en este caso, de sección circular maciza. Tiene los dos extremos A y B, donde se considera que hay un apoyo en A y un apoyo en B. O sea que se trataría de una viga simplemente apoyada. Imaginemos que, por ejemplo, el apoyo A sea un apoyo doble y el apoyo B un apoyo simple. Por otra parte tenemos una carga uniformemente repartida a todo lo largo, que sería aquella que estaría representando al peso propio de nuestra estructura. Por otra parte, tenemos al momento MT y la carga P, ambos aplicados en la misma sección transversal que yo he denominado C y que está pintada en color azul. Esas dos cargas serían la combinación que se da si, por ejemplo, en esta estructura hubiera aquí una polea y esa polea está girando con la acción de una carga de un lado y una carga del otro de la polea, ambas de módulos diferentes para que esta polea pueda rotar, y tendríamos que el momento torsor surge de la traslación de esas dos fuerzas al baricentro de la sección y que obviamente al ser distintas las fuerzas multiplicadas por el radio me estaría dando un momento torsor. Entonces, para concluir tendríamos una carga uniformemente repartida que va a generar flexión y corte, una carga concentrada en la misma sección donde está ubicado nuestro momento torsor y el momento torsor. La carga P también generará flexión y corte y obviamente este momento torsor puro. Nuestro sistema de ejes coordenados y ortogonales lo podemos ver aquí en la sección frontal, el eje Y vertical, el eje X horizontal y el eje Z a lo largo de toda la barra. Aquí hay que hacer una salvedad importante. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, esta carga uniformemente repartida y esta carga P no estuvieran coincidentes con el eje vertical Y, sino que estuvieran, por ejemplo, inclinadas, porque nuestra estructura transmite el movimiento en forma inclinada? En ese caso no habría ningún inconveniente porque nosotros somos quienes decidimos cómo está ubicado nuestro sistema de ejes coordenados. Y podemos tratar de que estas dos cargas, si son colineales, coincidan con uno de los ejes principales de inercia. Y por lo tanto de esa manera tendremos flexión simple, que es mucho más cómodo para trabajar que con flexión oblicua. Por otro lado, ¿qué otros datos necesitamos conocer? Los valores relativos a las tensiones admisibles, tanto normal como tangencial del material que elijamos para dimensionar, las características de elasticidad que tenga, es decir, los dos módulos de elasticidad, el módulo de elasticidad longitudinal y el módulo de elasticidad transversal que tenga esa pieza en cuestión. Por supuesto, el valor de los estados de carga, P, Q y obviamente el MT que está aquí abajo. Y también las dimensiones que va a tener la estructura. O sea, por ejemplo, la longitud total y la longitud de cada uno de los dos tramos en los que está dividida la estructura. Por lo tanto, este caso se podría asemejar bastante bien al de un eje que tiene dos apoyos, dos rodamientos, por ejemplo. Esta carga representa el peso propio del eje. Esta carga representa el peso propio de nuestra pieza de transmisión, que podría ser un engranaje, podría ser una polea. Y aquí tenemos que el momento torsor es el que se genera cuando esa pieza está trabajando en funcionamiento. A partir de allí vamos a ver cómo desarrollamos esta estructura para tratar de encontrar en una primera instancia los diagramas de características y luego con estos poder utilizar alguna de las fórmulas de dimensionamiento de flexión con torsión combinadas. Y por supuesto finalmente hacer la verificación al corte. Por una cuestión de comodidad para analizar la estructura, si aplico el principio de superposición de los efectos, tendré que
vista la estructura desde este lateral, la carga Q y la carga P las veo en verdadera magnitud en esta estructura y tendríamos que el momento torsor concentrado estaría visto en esta estructura en el punto C. Si observamos un poquito estas dos estructuras que están aquí, tendremos que este caso no es ni más ni menos que una flexión simple con verificación al corte. Solamente tenemos dos estados de cargas y obviamente hay que resolver nuestro sistema de ecuaciones para hallar las dos reacciones de vínculo acá y los correspondientes diagramas. Mientras que el caso que se ve aquí a la derecha sería un caso de torsión pura donde debemos aplicar el método símil corte porque hay dos apoyos, uno en cada extremo y por lo tanto no nos alcanza con la única ecuación de momentos para trabajar. A partir de aquí, como estas dos situaciones se dan en simultáneo, veremos cómo analizar los diagramas de características y a partir de allí realizar luego el dimensionamiento. Esta estructura la vamos a denominar 1 y esta estructura 2. Y vamos a empezar con esta estructura, que es la que está sometida a flexión y corte planos. Analizando la primera de las estructuras, tenemos la viga simplemente apoyada, con la carga uniformemente repartida, la carga P, que voy a considerar que está ubicada en el centro, entonces los dos tramos LAC y LBC van a ser iguales. Lo hago por una cuestión de comodidad para poder sacar más fácilmente y más rápido los diagramas, pero en realidad podría estar ubicado este estado de cargas concentrado en cualquier parte de la barra y obviamente lo que va a ir provocando es el desplazamiento de este salto y también del valor máximo de momento. Pero en este caso lo vamos a simplificar de esta manera porque lo interesante va a ser cómo llegamos a los valores y a la sección de trabajo para el dimensionamiento. Luego planteamos las tres ecuaciones fundamentales de la estática para trabajar en el sistema plano. La sumatoria de fuerzas horizontales, que me da 0, y obviamente la única fuerza que podría haber sería la reacción horizontal, que está aquí y me da 0. La suma de fuerzas verticales, que también da 0, por lo tanto, la carga uniformemente repartida por la longitud de la barra, que es L, más el valor de esta carga P, me tienen que dar, sí o sí, equivalentes a las dos reacciones verticales en los apoyos. En esta ecuación que está aquí debajo, todavía no se pueden despejar ni RA vertical ni RB. Finalmente tendríamos la tercera ecuación, que es la de momentos igualados a 0, y tomaremos momento respecto a alguno de los dos apoyos, que es donde más nos conviene. Puede ser aquí o aquí. Yo voy a tomar momento respecto a este punto. Y ahora voy a necesitar hacer espacio aquí para el planteo de la ecuación que me permitirá conocer el valor de RB. Y una vez que lo tenga, vendré a esta ecuación y despejaré el valor de la reacción vertical en A. Con esas dos reacciones voy a poder trazar sin ningún problema estos tres diagramas de características que yo ya los he adelantado. Pero pasemos a la tercera de las ecuaciones y luego a los diagramas de características. Aquí a la derecha está el desarrollo de la tercera de las ecuaciones, que es la ecuación de momento y la que me permite obtener la reacción vertical aquí en B. Observen que si tomo momento respecto a este punto tendré P por la distancia AC, que es L sobre 2, como dijimos, y vamos a considerar que la carga P estaba ubicada en el centro y estas dos distancias eran iguales. Luego tenemos el momento generado por la carga Q. Q por la longitud L se concentrará justo en el centro y multiplicado por el brazo de palanca, que es L sobre 2, me da el momento. Y finalmente tenemos que RB por la longitud de la barra genera un momento en sentido contrario, antihorario, y por eso le dimos el signo negativo, mientras que los dos anteriores eran horarios y por eso tienen el signo positivo. De esta ecuación que está aquí se puede despejar perfectamente el valor de RB y teniendo como datos todos estos números, tenemos el valor numérico de la reacción RB. Ahora, volviendo a la ecuación número 2, podemos sacar la RA vertical. Y en este caso, ambas eran exactamente iguales. ¿Por qué? Porque teníamos que P más Q por L era la suma de las dos reacciones. Y si una de las reacciones es la mitad de ese valor, la otra tiene que ser
la otra mitad. Así que las dos reacciones valen P sobre 2 más Q por L sobre 2. Es decir, que esta carga se reparte mitad y mitad en cada apoyo y la distribuida, multiplicada por la distancia, también mitad y mitad en cada apoyo. Con esos valores de RA vertical y RB, se puede generar este diagrama de cortes que está aquí, donde tenemos que de aquí hasta aquí crece el valor de la reacción, que está aquí debajo, y luego va decreciendo hasta llegar a este valor. Este valor tiene que ser exactamente igual a P sobre 2, porque todo esto que está aquí es Q por L sobre 2. Como se puede apreciar, aquí tendríamos P sobre 2 y P sobre 2. Y el salto, es decir, este escalón vertical, necesariamente tiene que ser idéntico al valor de la carga P. Luego prosigue con la misma pendiente el diagrama hasta llegar al mismo valor, P sobre 2 más Q por L sobre 2, que es la reacción RB que estaría ahí y que no me alcanzaba el lugar. Por eso hice esta flechita indicando el valor numérico. ¿Qué ocurre con el diagrama de momentos? Hay que pensar lo siguiente. El momento máximo se va a dar justo en el centro de la sección porque se trata de la superposición de dos estructuras aquí. Miren, una viga simplemente apoyada con una carga concentrada y una viga simplemente apoyada con una carga distribuida. En el primero de los casos, el momento máximo cuando actúa solamente P es P por L sobre 4, si es que la carga P se ubica justo a la mitad de la luz. Y para una carga uniformemente repartida a todo lo largo de una barra y que va de punta a punta y la viga tiene apoyos en los dos extremos justamente, el momento máximo para ese caso particular es Q por L cuadrado sobre 8. Por lo tanto, tendría el valor del momento máximo que coincide con la sección central de esa barra que estamos analizando. Por lo tanto, ya tenemos los diagramas de características que me van a permitir a mí poder luego utilizar los números de estos diagramas para realizar tanto el dimensionamiento como la verificación. Nos queda el diagrama de axil, que obviamente, como no había reacción horizontal, va a valer 0. Pasemos ahora a la segunda estructura, la que tenía el momento torsor concentrado ubicado en la parte central, es decir, en la que habíamos denominado como sección C. Si esa sección C está ubicada justo a la mitad de la luz, teníamos que LAC y LBC eran iguales. Ahora veamos lo siguiente. Como se trata de una estructura que tiene dos apoyos, para obtener las reacciones de vínculo de este momento torsor, tenemos que emplear el método símil corte y asemejar este estado de cargas a una carga concentrada, que yo la he denominado MT. Aquí conviene hacer una aclaración importante. Es muy conveniente colocar el valor numérico del momento torsor, pero desprovisto de unidades, para luego no confundirse a la hora de hacer los pasajes correspondientes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos aquí 200 kilogramos centímetros, aquí ponemos solamente el número 200 y luego trabajamos sin problema como hicimos en el caso anterior, como si fuera una viga simplemente apoyada con una carga concentrada, en este caso ubicado en la parte central. Planteamos las tres ecuaciones fundamentales de la estática, que deben ser iguales a 0. De la primera tenemos que la suma de fuerzas horizontales en esta estructura vale 0, así que no sacamos ningún provecho de la misma. Luego he pasado directamente a la tercera por una cuestión de comodidad, y si planteamos momento respecto a este punto, tendríamos este valor por esta distancia, que vimos que iba a ser la mitad de la longitud si estaba en el centro, menos la reacción vertical aquí por la distancia total de la barra. De ahí despejaría RB. Luego se puede trabajar con la segunda de las ecuaciones y tenemos que RA y RB contrarrestan el efecto de MT. En este caso he planteado la ecuación aquí y luego despejando y reemplazando RB por MT sobre 2 me da que RA es lo mismo también que MT sobre 2. O sea que cada uno de los dos apoyos resiste la mitad de este momento torsor si estuviera ubicado en el centro de la barra. Si este momento hubiera estado ubicado más hacia la izquierda, tendría mayor valor la reacción de A que la de B.
y si estuviera ubicado más cerca del apoyo B, RB sería mayor que RA. Pero en este caso nos van a dar idénticos los dos valores de las reacciones de momento torsor. Una vez que las tenemos, realizamos este diagrama que está aquí de momentos torsores. Y ahora, por una cuestión de comodidad y para poder visualizar mejor cómo está actuando el estado de cargas completo de la estructura, vamos a volver a dibujar la estructura con el estado de cargas que genera flexión y corte y la estructura con el estado de cargas que genera torsión en una misma pizarra y ver cómo los diagramas se van desarrollando a lo largo de la barra y de esa manera poder elegir la o las secciones que están más solicitadas a nuestra combinación de esfuerzos o solicitaciones. A modo de resumen de lo que acabamos de hacer, tenemos a la izquierda la estructura que habíamos dicho que era la número 1, con el estado de cargas que provocaba flexión y corte por flexión, que son los dos diagramas que se ven aquí. Y a la derecha tenemos la estructura solo con el momento torsor, que estaría generando este diagrama de momentos torsores. Obviamente que estas dos situaciones se dan en conjunto y tendríamos que aplicar el principio de superposición de los efectos, porque las dos estructuras combinadas están generando el mismo efecto sobre la estructura original que estaba planteada al principio de esta clase. Aquí tenemos que hacer algunas pequeñas salvedades y aclaraciones. Veamos un poco toda la estructura con los gráficos que corresponden al estado de cargas que produce corte y flexión. Para la flexión no cabe duda de que la sección central, que es donde se da el máximo valor de momento, será aquella que nos sirva para el dimensionamiento. Mientras que para la verificación al corte tenemos las dos secciones extremas que son, en este caso, los dos apoyos con el mismo valor de corte vertical por flexión. Hay que recordar que si esta carga concentrada hubiera estado desplazada, obviamente que no iba a estar en el centro este punto, las dos reacciones serían diferentes y entonces se verificará seguramente en uno de los dos extremos y se dimensionará en el punto que corresponda, que en este caso estaría desplazado, y que obviamente estos valores numéricos no serían los mismos que yo he planteado en este caso. Eso por un lado. Por el lado de la torsión, vemos que, como dijimos que el momento torsor está ubicado justo en el centro, los dos tramos tienen el mismo valor. Por lo tanto, sería indistinto dimensionar cualquier sección del tramo AC o cualquier sección del tramo CB. Ahora bien, si este momento hubiera estado más desplazado hacia la izquierda, por ejemplo, el tramo AC tendría mayor valor de momento y en ese tramo habría que dimensionar. Ahora, hay que prestar atención un poco en que en la sección C, específicamente, se supone que el valor del momento torsor es 0, porque pasamos de tener mt sobre 2 en un sentido a tener mt sobre 2 en el otro. Y observen que el salto o la distancia que separa estos dos puntos tiene que ser el módulo de esta carga concentrada. Ahora bien, si nosotros en lugar de estar específicamente en el centro donde hay 0 de momento torsor, nos desplazáramos un infinitésimo a la derecha o a la izquierda, nos encontraríamos con que tenemos alguno de estos dos valores. Y desplazarme un infinitésimo desde el punto central hacia la izquierda o hacia la derecha no hace que me varíe el valor numérico del momento flector. Por lo tanto, nosotros vamos a dimensionar a la flexión combinada con torsión con este valor de flexión y este valor de torsión. O sea que cuando volquemos en nuestra fórmula de dimensionamiento el valor del momento flector respecto al eje X, utilizaremos este número. Y cuando tengamos que volcar el valor numérico del momento torsor en la fórmula, utilizaremos este número que está aquí. Hay otra cosa que también es muy importante de señalar. En esta ocasión yo tengo una situación particular de mucha fortuna, en la cual la sección donde estaría el momento flector máximo, o corrido un infinitésimo hacia un lado o hacia el otro, donde prácticamente el momento es el mismo, coincide con el momento torsor máximo, pero podría suceder que el momento flector máximo estuviera en una determinada sección
que no coincidiera con el momento torsor máximo. En esos casos en particular habrá que tomar la decisión de dimensionar en dos o en más secciones. Una, por ejemplo, con el momento flector máximo y el momento torsor que le corresponda. Y otra, con el momento torsor máximo y el momento flector que le corresponda. De esa manera nos movemos hacia el lado de la seguridad en el dimensionamiento de la estructura y nos aseguramos que en todas las partes críticas que tenga, la estructura verifica el estado de cargas que va a estar aplicado. Por supuesto que también podemos tomar algunas otras secciones más para seguir corroborando que realmente puede soportar el estado de cargas. ¿Qué es lo que ocurre si, por ejemplo, vemos que en los diagramas de momento flector y momento torsor hay una sección o varias donde los valores relativos son altos, pero no son máximos? Sin embargo, por la escala de los diagramas podemos considerar que esos puntos podrían llegar a darnos algún tipo de problema o inconveniente a la hora de dimensionar. Pues bien, en esa situación también podemos elegir secciones donde ninguno de los dos tome el valor máximo, pero coincida que hay valores de gran módulo de ambos diagramas. Entonces, de esa manera tendríamos varias secciones para poder realizar las verificaciones y saber que esta estructura va a poder resistir perfectamente el estado de cargas. A modo de resumen, como hemos visto, en este caso en particular vamos a dimensionar utilizando este valor de momento que lo tenemos aquí, que estaría no solamente en la sección central, sino si nos movemos un infinitésimo hacia cada lado para hacerlo coincidir con alguno de estos dos, prácticamente es el mismo valor. Y con este valor de momento torsor. Una vez que tenemos eso, debemos decidir cuál es la teoría que mejor se adecua para llevar adelante el proceso de dimensionamiento. Y en base a esa teoría, utilizaremos la fórmula que se ha visto en el desarrollo teórico del tema flexión combinada con torsión. Una vez realizado el dimensionamiento, nos quedará la etapa de verificación. Pero antes, pasemos a ver en qué lugar nos conviene a nosotros dimensionar la pieza. Aquí he dibujado una sección circular que sería de la sección central, una sección adjunta o pegada hacia la izquierda o hacia la derecha, donde estaría actuando prácticamente el máximo valor de momento flector y el máximo valor de momento torsor que hay en los diagramas de características de nuestra estructura. Si nos fijamos aquí a la derecha tenemos el diagrama de tensiones sigma, donde las fibras que están en la parte superior están comprimidas y las fibras de la parte inferior traccionadas. Las más alejadas, en ambos casos, son las que sufren máxima compresión y máxima tracción. Por lo tanto, para la flexión, estos dos puntos son los más comprometidos. Este es el más comprimido y este es el más traccionado. Pero ¿qué ocurre con la torsión? Para la torsión, yo he dibujado dos diagramas de tensiones, uno donde he tomado como base al eje vertical Y, y es este diagrama doble triangular que está aquí, y luego tomé este diámetro cualquiera, donde el diagrama es este doble triangular que se ve de esta manera. En la torsión, las máximas tensiones tau se van dando en las fibras más alejadas del baricentro G, que está aquí, o sea, en toda la periferia. Por lo tanto, esta tensión es de igual módulo que esta. Sin embargo, esta tensión tau que está aquí, a esta altura, no se combina con la máxima tensión sigma, sino con una tensión sigma que está a esta altura, que es menor a la máxima. Por lo tanto, en este punto se combina el máximo módulo de tensión tangencial tau con el máximo módulo de tensión normal sigma. Otro tanto ocurre aquí debajo, donde también tenemos la máxima tau posible y la máxima sigma posible. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos de análisis para el dimensionamiento a la flexión combinada con torsión? Estos dos puntos que están ubicados de la sección central, una corrida a la izquierda o una corrida a la derecha, donde podíamos obtener el máximo valor de mx y el máximo valor de mt juntos en la misma sección. Una vez identificado esto, tendremos que elegir la teoría mediante la cual dimensionaremos esta pieza. De acuerdo a la elección que nosotros hagamos, aquí he planteado tres de las teorías vistas, la cuarta lo haré en la próxima pizarra,
y tendríamos las fórmulas para obtener el módulo resistente respecto del eje X. Observen que la tensión admisible del material era un dato y este valor mx es el valor del momento máximo que extraemos del diagrama. Y este valor mt era el valor del momento máximo que extraemos del diagrama de momentos torsores. Y que habíamos visto que teníamos la suerte de que coincidían en una misma sección, que era una sección que estaba pegadita o adjunta a la sección central. Lo mismo ocurre aquí y aquí. También para la teoría de Saint-Venant funcionará con la fórmula correspondiente. Finalmente tenemos la última de las opciones de dimensionamiento que hemos visto, que era la teoría de Saint-Venant o de la máxima de formación específica. Y en este caso tenemos la fórmula para extraer el módulo resistente respecto del eje X. La única variable adicional que tiene esta fórmula es el coeficiente mu o coeficiente de Poisson, que se puede obtener con esta fórmula que vincula el módulo de elasticidad longitudinal E con el módulo de elasticidad transversal G, y que ambas magnitudes son constantes propias del material. Por lo tanto, una vez elegido el material, estos dos valores son datos del problema. Analicemos ahora la verificación al corte y qué tensiones tangenciales están actuando en nuestra pieza y cuál será o cuáles serán las secciones más comprometidas. Por un lado, analicemos el corte por flexión, que tiene esta expresión que vemos aquí arriba, que es la fórmula de Collignon. Si nos basamos en esta fórmula, necesitaremos saber qué efectos de corte produce este estado de cargas combinado de la distribuida con la concentrada, y que lo tenemos aquí debajo. Como hemos podido observar, los dos apoyos tienen el máximo valor de corte Q, que es el que reemplazaríamos aquí. Luego necesitamos conocer el momento de inercia de esta sección respecto de este eje, el ancho B que estoy cortando y el momento estático de primer orden, que en este caso coincidirá con la media sección, o superior o inferior. Sobre esa fórmula veremos ahora unos detalles adicionales en la próxima pizarra. Por otra parte, tenemos que, ya definidas las dos secciones donde hay máximo corte debido a la flexión, tenemos que ver en qué lugar hay máximas tensiones tangenciales, pero debido a la acción del momento torsor. Eso ya lo habíamos hecho y teníamos este diagrama de momentos torsores donde casualmente en los dos extremos también tenemos la suerte de que se combina la máxima tensión tangencial con los apoyos que quiero analizar con esta fórmula. Por supuesto que acá cualquier sección de este tramo y cualquier sección de este tramo tiene la misma tensión tau, pero obviamente no va a coincidir con la máxima porque en estos lugares ya habrá menor tensión tau porque hay menos valor de corte. Con lo cual descartamos esas otras secciones. Una vez elegidas las dos secciones extremas, supongamos que esta fuera la sección del lado izquierdo, la sección A, aquí, podemos dibujar el diagrama de tensiones tangenciales tau por corte y nos damos cuenta que la máxima tensión tau se da cuando acumulé el máximo momento estático de primer orden hasta aquí y tengo que estoy dividiendo por el diámetro de la sección. Q saldría de este diagrama y el momento de inercia respecto del eje X se puede calcular con la correspondiente fórmula que ya veremos. Por lo tanto, en la fibra superior el corte por flexión vale 0. En la fibra inferior pasa lo mismo. Pero a medida que me voy desplazando, veo cómo va aumentando la tensión tau hasta alcanzar el máximo a esta altura y luego va disminuyendo hasta el valor de 0. Por lo tanto, para muchos no cabría ninguna duda de que dentro de esta sección o de esta habría que verificar a lo largo de todas estas fibras que están a la altura del eje X. Sin embargo, tenemos en cuenta solamente el corte por flexión y hay otras tensiones de corte aplicadas sobre estas fibras que están actuando en forma colineal con estas tensiones de corte, con lo cual se pueden sumar o restar en forma algebraica. Y para ello, lo que he dibujado aquí es uno de los infinitos dibujos de tensiones tau que corresponden a los infinitos diámetros que tiene esta sección circular. Fíjense, si yo hubiera dibujado este diámetro
y un diagrama doble triangular aquí, las tensiones máximas que se dan aquí y aquí están coincidiendo con el valor nulo aquí y aquí, y el valor nulo con el máximo, por lo tanto no empeora la situación. Pero este diámetro en particular da lugar a este diagrama de tensiones donde estos valores numéricos en un caso se sumarán algebraicamente a este y en el otro se restará algebraicamente a este. Con lo cual hay por lo menos una fibra sobre el eje horizontal X que está en el borde de la pieza que no solamente sufre el máximo corte debido a la flexión con este módulo, sino que también el máximo efecto de tensión tangencial con este momento torsor que nosotros ya hemos visto anteriormente. Por lo tanto, a la hora de realizar la verificación al corte, tenemos que tener en cuenta que no solamente tiene que resistir esta tensión tau y ser menor a la admisible, sino también resistir simultáneamente este valor de tau. ¿Por qué? Porque si todas estas tau que están aquí en realidad estuvieran descendiendo, o sea, a esta altura, que sería esta altura que está acá, habría todas tensiones de esta magnitud descendiendo. En este punto habría cero. Pero en este eje que está aquí, tendríamos siempre esta tensión descendiendo, con lo cual en esta fibra se sumarían los dos valores y en esta se restarían. Mientras que en esta se sumaría 0 con este número, con lo cual, por supuesto que el máximo valor se estaría dando en ese extremo. Por lo tanto, en la verificación tendremos que ver estos dos números, cuánto nos da, sumarlos y comprobar que la tensión es inferior a la tensión tau admisible del material. Veamos ahora qué pasa con esta fórmula y cómo calculamos estas magnitudes para poder hallar este valor que está aquí, porque este no habría demasiados problemas. Aquí he dibujado una sección circular y el máximo momento estático de primer orden acumulado corresponde a la media sección. Y para una sección circular es esta fórmula que está aquí, el radio al cubo dividido 1,5. Por otro lado, el momento de inercia de toda la sección respecto a este eje X baricéntrico es pi por r a la cuarta sobre 4. Y el ancho que yo estoy cortando a esta altura, que es donde acumulé el máximo momento estático de primer orden, no es ni más ni menos que el diámetro de la pieza. Mientras que, para trabajar con la tensión tau debida al momento torsor, el módulo resistente polar tenía esta fórmula que era pi por r cubo dividido 2. Con esto yo ya tengo toda la gama de fórmulas necesarias para poder realizar el dimensionamiento aplicando alguna de las 4 teorías vistas y la verificación a las tensiones de corte en la fibra más comprometida que tenga nuestra estructura. De esta manera tenemos un panorama de cómo resolver un ejercicio de flexión combinada con torsión y realizar la correspondiente verificación.